El Señor Jesucristo les bendiga grandemente, hermanos. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir la palabra con ustedes. Vamos a orar para iniciar. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dirija, que Él sea tomando el control de nuestras vidas, que Él sea usando mis labios, que Él sea hablando a nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene necesidades y el Señor las conoce. Queremos ser familias de bendición, queremos ser padres con propósitos, queremos ser padres sabios, necesitamos ser padres sabios. Que el Señor Jesucristo nos ayude en esta tarea de educar a nuestros hijos, que el Señor Jesucristo nos ayude a ser esos padres con sabiduría, con entendimiento. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Gracias por este privilegio que me das, Señor. Oh Jesús, de exponer tu palabra, de compartirla, Señor. Necesito que tú hables a mi corazón, necesito, Señor Jesucristo, que hables a mi vida, que me hagas sensible a tu voz. También te pido que seas tú ayudándonos a todos quienes escuchamos este mensaje, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, que esta palabra penetre, nos edifique, que seas tú ayudándonos, Señor Jesucristo, ministrándonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control y la dirección, Señor. Usa mis labios, Padre Celestial, en el nombre tuyo te lo pido, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y también vamos a leer allí en el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. El título de esta breve reflexión le he colocado: necesitamos ser padres sabios. Acá la palabra del Señor nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, en esta hora, si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, podemos pedirla a Dios. ¿Y qué es ser un padre sabio? Sabio, dícese de la persona que muestra buen juicio en su actuar, que sus actuaciones son con prudencia, que tiene una madurez en sus actos y que esa madurez también se refleja en cada una de sus decisiones. Nosotros como padres de familia necesitamos ser padres de familia sabios. Cuando me refiero a padres, no me refiero únicamente al hombre, al varón, al sacerdote del hogar, sino también a la madre de familia. Hay muchas mujeres, madres, cabezas de hogar, que son un ejemplo para nuestras vidas, para nuestras congregaciones, para nuestras familias. Son mujeres esforzadas, mujeres que luchan, mujeres que se dedican a levantar sus hijos en ocasiones solas, sin la ayuda del padre de los niños, pero aún así lo entregan todo por edificar sus hijos, por sacar a sus hijos adelante, por brindarles lo necesario, lo que necesitan sus hijos, por educarlos, por brindarles el amor, la protección, el cuidado, también por proveerles lo necesario. Son mujeres que en ocasiones tienen que salir de sus hogares a tempranas horas a trabajar, donde cada una de las empresas donde labora o cuando son independientes, salen temprano también a buscar el sustento para mantener a sus hijos. Y llegan a su hogar a trabajar, a seguir dedicando ese esfuerzo, a realizar esa dedicación, ese trabajo en la casa que a veces no se ve.
pero que es organizar su casa y procurar mantener todo en orden, colaborarle a veces con los trabajos, las tareas de los niños, a medida de sus capacidades, de sus conocimientos, y se esfuerzan por sacar a sus hijos adelante. Pero cuánto más cuando hay una pareja completa, un esposo, una esposa, que los dos luchan por sacar ese hogar adelante, por formar esos hijos, por encaminar a esos hijos por el camino de la verdad, por una vida correcta, por un camino correcto, porque los hijos no sufran. Pero dice la palabra del Señor que si a alguno nos falta sabiduría, que se la pidamos a Dios. Nosotros como padres de familia somos los proveedores de nuestros hijos. Y proveedor no es únicamente de lo material, como digo, daba el ejemplo de la persona, de la mujer que es cabeza de familia y sale a buscar el sustento. Pero así el hombre de familia, el padre de familia, también tiene esa obligación. Él es el sacerdote, es la cabeza del hogar y por lo tanto debe ser el primero que es el proveedor de su hogar. Hay padres también que son solos y es una bendición verlos cumplir ese papel a cabalidad, con idoneidad. Pero si nos falta sabiduría para eso, para ejercer ese papel, para ser esos proveedores, tenemos a quien acudir, al Dios que todo lo puede, Dios que nos enseña a través de su palabra, a través de las enseñanzas que escuchamos de la palabra de Dios, a través de los hombres y mujeres que Dios usa para hablarnos a nuestro corazón, para enseñarnos, para instruirnos por el camino del bien, para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nuestra. Nosotros como padres de familia somos proveedores en lo material, en el alimento, en buscar sustentar a nuestros hijos con una alimentación balanceada, con una alimentación adecuada, procurar eso. No podemos darles lo que a veces ellos nos pidan. A los niños les gusta mucho la comida chatarra, mucho los dulces, las golosinas, pero nosotros como padres sabios debemos tener un límite para eso porque esas comidas les hacen mucho daño. Entonces, como padres de familia debemos ser entendidos para saber incluso alimentar a nuestros hijos, para saber llevar ese alimento adecuado a nuestra mesa. También somos proveedores del vestido. El vestido no necesariamente tiene que ser marca, es de acuerdo a las capacidades de la familia, pero que sea un vestido digno, un vestido acorde con la edad y con lo que es, si es el niño o es la niña. Preocuparnos porque ese vestido esté limpio, organizado, así sea ya de mucho tiempo de uso. No interesa si las circunstancias son esas, lo importante es que esté organizado, que esté limpio, así sea remendado. Pero es una bendición que nuestros hijos tengan un vestido digno, un vestido acorde a cada uno de ellos. A veces hay familias que se acostumbran a que tiene que ser de marca, pero en estas circunstancias yo pienso que cada padre debe recapacitar que de pronto esa suma de dinero que utilizan comprando cosas de marca costosas, en este momento pierden valor. Aquí se valora en este tiempo, se valora más la salud, se valora más el tener a la familia cerca, el tener a los padres con vida, el tener a los padres cerca, tener a los hermanos, a los hijos con nosotros. Hay que valorar más eso, no es lo costoso, es la calidad de esa cosa que se provee, de ese vestido, de ese alimento. También somos proveedores de un techo. Muchos de nosotros no vivimos en una casa propia, tenemos que pagar un arriendo, pero así sea una habitación, que esa habitación sea digna, que esa habitación sea aseada, que esa habitación sea organizada, que la mujer como madre de familia nos preocupemos por organizar nuestra casa. Muchas de nosotras trabajamos y salimos de nuestros hogares a cumplir una obligación, llegamos muchas veces también a nuestros hogares
Y es una bendición cuando tenemos un esposo sabio, un esposo que también nos colabora en la casa, que también llega de sus trabajos, de sus obligaciones, pero que se acomide a lavar un plato, que se acomide a hacer la comida, que se acomide a las responsabilidades del hogar, porque son una pareja de bendición, son una pareja que están luchando por un mismo propósito, por cumplir unas responsabilidades con los hijos. Son parejas de bendición, son padres de bendición, son padres sabios que han entendido la meta y el propósito que Dios tiene para sus hogares, para sus vidas y la responsabilidad que tiene frente a sus hijos. Pero también como padres de familia somos proveedores de amor, de la parte afectiva. Nosotros como padres debemos amar a nuestros hijos, pero no solo amarlos de una manera a veces egoísta, no. Tenemos que amarlos de una manera sincera, de una manera abierta, demostrarles ese amor a ellos, que ellos sientan que los amamos. Bueno decirles a veces que, hijo, tú eres una bendición de Dios para nuestro hogar. Darles un abrazo, darles un beso, hacerles cosquillas tal vez si les gusta, jugar con ellos, dedicarles tiempo, preocuparse, mirar qué están haciendo, sus tareas, escucharlos. A ellos les gusta que les escuchemos. Qué bueno dedicarles un tiempo. Sé que las labores son arduas, cada uno en nuestros trabajos, en nuestras tareas, y llegamos a hacer tareas domésticas y seguimos ocupados. Pero qué bueno sacar un tiempo para dedicarles a ellos un tiempo. No es la cantidad, sino la calidad que le dediquemos. Decirles que los amamos, que son importantes, que ellos son un, miembros muy importantes de nuestra familia, que le dan sentido también a nuestra familia, a nuestro hogar, que es una nueva bendición, que muchas cosas de los que hacemos es pensando en ellos para que ellos tengan un mejor futuro, para que ellos no les haga falta nada, pero no es sobreprotegiéndolos, no es dándoles gusto en cosas que de pronto ellos nos pidan, o que hagan pataletas para que les demos, no, es sabiéndolo hacerlo con responsabilidad, con sabiduría. Si no la tenemos, pidámosela a Dios, que Dios nos da. Si no lo sabemos hacer, si no le sabemos expresar amor, porque muy seguramente en muchas familias no han recibido amor. Hay personas que en su niñez no tuvieron unos padres, o porque aquellos padres no supieron expresarles amor, porque de pronto tuvieron una niñez trágica, fueron en su niñez abusados, maltratados, golpeados, pero tenemos al Señor en nuestro corazón. Dios es amor, Dios nos cambia esos corazones, nos los transforma, cambia esas cicatrices por expresiones de amor, por expresiones de alegría, de gozo en el corazón. Entonces ya pasamos a dejar esas cosas atrás. Esa vida pasada ya pasó porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Y a usted, querido amigo, si usted aún no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, yo le invito para para que le diga que Él empiece a gobernar su vida, a dirigir su vida. Lo más hermoso que tiene una familia, que puede tener una familia, es a tener en el centro de su hogar al Señor Jesucristo, que Él sea el que dirija los pasos, que aunque sea con limitaciones económicas, aunque sea con limitaciones de espacio, aunque sea con limitaciones de conocimiento, pero si se tiene el amor del Señor Jesucristo en el corazón, es una bendición, que hasta ahora lo estamos empezando a conocer. Algunas personas llevan muy seguramente poco tiempo de estar conociendo o escuchando la palabra, pero qué bueno decirle al Señor: yo quiero crecer en el conocimiento de tu palabra. Quiero, Señor, que me ayudes a cambiar esos paradigmas, esos ejemplos que vi desde mi niñez, que muy seguramente algunos no fueron los mejores, pero cambiar esas cosas negativas por cosas que nos enseña la palabra para hacer, para cambiar lo que no conviene, para dejar lo que no conviene. Si hemos cometido errores, que Dios también nos dé la capacidad de pedir perdón, de reconocer nuestras faltas. No es menos hombre aquel hombre que pide perdón, que reconoce que se ha equivocado, no, por el contrario, es reconocer que
soy débil, que he tenido falencias, que he tenido fallas, que he lastimado, que he maltratado seguramente, que he dicho palabras que hieren, que maltratan. Eh, no sé si de pronto golpes, pero tal vez que esta sea la oportunidad para que el Señor hable a nuestro corazón y podamos decirle, perdóname, Señor Jesucristo. Primeramente pedirle perdón a Él. Y también, ¿por qué no decirle a esa esposa? ¿Por qué no decirle a sus hijos si los he maltratado? O lo contrario, si ha sido la esposa, si ha sido la madre la que ha causado daño, decir, perdóname, hijo, me equivoqué, te lastimé, te maltraté, pero que el Señor me ayude para no volverlo a hacer. Voy a poner de mi parte para corregir eso en lo que estoy fallando. Voy a pedirle al Señor que me ayude. Voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría, pero la sabiduría de lo alto, como nos dice la palabra, la sabiduría que no es terrenal, que no es diabólica, que no es carnal, sino la sabiduría de Dios, porque es que Dios no se equivoca. Él dejó preceptos en la palabra claros para instruirlos, para cómo quiere que sean nuestros hogares, hogares de bendición, hogares formados, donde haya valores, donde haya respeto, donde haya, se exprese amor, donde se respete la autoridad, donde se esté bajo su sujeción, donde los hijos aprendan a respetar a sus padres, pero porque ellos han puesto o están ubicados en su puesto como jefes, como cabezas, pero esas cabezas no por imposición, sino porque se han ganado ese lugar con pulso, con trabajo, con esmero, con dedicación, con esfuerzo, con responsabilidad. También como padres somos proveedores eh, de la parte espiritual, y una de esas también es que nosotros tenemos una responsabilidad grande para corregir a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, allí un ejemplo que lo hemos escuchado ya antes, de un padre de familia, incluso un sacerdote, y nosotros somos sacerdotes de la casa, un padre de familia que ejercía el sacerdote, que ministraba delante del pueblo, que ministraba en el templo, y que tenía unos hijos. Allí vamos a Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra del Señor allí en Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y en el versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y vemos aquí un padre, un sacerdote de su hogar, que estaba puesto para ministrar al pueblo. Un hombre que un día recibió un niño, que una madre se lo oró al Señor, que clamó al Señor por ese hijo, una madre que era estéril, una mujer que era estéril, una mujer que tenía una aflicción, que le rogó a Dios para que le concediera esa bendición de ser madre y de tener un hijo varón. Y Dios le concedió ese hijo a Samuel. Y vemos que ella se lo llevó al Señor, que ella le cumplió ese voto a Dios y fue y se lo llevó a aquel sacerdote, a Elí, y le entregó a su hijo para que ese sacerdote se encargara de cuidar a ese hijo, de enseñarlo en las cosas del templo. Sin embargo, vemos ese padre que marcó una diferencia en esas dos vidas, en esas vidas, una de una manera en sus hijos y otra manera en Samuel, aquel niño que fue llevado por sus padres, por su madre aquí, allá, a entregarlo para dedicarlo todos los días a Jehová.
Vemos cómo Samuel creció en el templo amando las cosas de Dios porque desde niño estuvo allí. Pero vemos que también los hijos de Elí estaban allí. Pero los hijos de Elí no hicieron lo bueno. Hacían lo malo delante de Dios. Su padre les decía, dice, que ya era de avanzada edad, que ya era viejo. Y les decía, oigo de ustedes cosas malas, pero solo fue eso, no los corrigió a tiempo y ellos se desviaron. Y ya cuando viejo, aunque les decía, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque desde su niñez, cuando empezaron a hacer eso indebido, no los corrigió. Pero la diferencia que observamos en este mismo texto, en ese mismo relato, es que un niño que desde su pequeña edad fue consagrado a Dios, creció en el conocimiento de Dios, fue sensible a su voz, y vio el ejemplo de un sacerdote que no era su padre, pero que creció allí y empezó a amar las cosas de Dios. Y cuando ya era un jovencito, no se dice exactamente la edad, pero Dios lo llamó directamente a él. Y Samuel escuchó la voz de Dios allí. Dios lo llamó 4 veces y ya cuando el mismo sacerdote Eli no había ni caído en cuenta, ni siquiera entendía que era Dios quien directamente estaba llamando a Samuel, porque aquel sacerdote había perdido la visión, había perdido esa, esa sabiduría para ejercer su ministerio. Así que nosotros como padres de familia debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, que no perdamos ese objetivo, no perdamos esa visión que Dios nos ha dado, que podamos ejercer ese rol de padres, de madres de familia, con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios, porque necesitamos de Él. Nosotros por nuestros conocimientos no lo podemos hacer, por nuestras capacidades no, por nuestro intelecto tampoco podemos hacerlo, podemos hacer es por la misericordia de Dios, porque necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos de la sabiduría de Dios. Hoy son tiempos difíciles, nuestros hijos se enfrentan a cosas de la tecnología les ofrece, que los amigos les ofrece, las oportunidades que de todo lo que ofrece los medios de comunicación. Así que nuestros hijos están expuestos prácticamente todo el día y toda la noche. Así que necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para ganarnos a nuestros hijos para el Señor, para aprender a ser esos amigos de nuestros hijos, que ellos tengan la confianza en nosotros, que ellos depositen esa confianza, que ellos nos cuenten sus cosas, pero eso no lo ganamos imponiéndoselo, no, eso no lo ganamos es doblando rodillas y clamándole a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios ponga su gracia en nosotros como padres, que tengamos palabras, podamos expresar palabras sabias al hablar con ellos, que nos ganemos el corazón de nuestros hijos para poderlos encaminar. Como padres de familia, también debemos saberlos corregir a tiempo, así como este padre de familia se equivocó y sus hijos pagaron con su vida ese error por portarse mal, por hacer lo indebido. Que Dios nos guarde a nuestras familias, que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios nos dé sabiduría para corregir a nuestros hijos a tiempo, no cuando ya están grandes, cuando ya no hay nada que hacer, es cuando está pequeño, cuando empezamos a ver que el niño está yendo por otros caminos que no debe ir. Es en ese momento que necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para corregirlos con amor, para corregirlos con sabiduría, para corregirlos y explicarles por qué tenemos que tomar medidas para que no vuelvan a hacer aquello que está mal. Dice la palabra del Señor allí en Proverbios, dice capítulo 23, versículo 13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Así que no es con una vara y no es con un bate de béisbol, no es con un la correa, no es con
puntapiés, golpes, no, que el Señor nos dé sabiduría para corregir, pero que lo hagamos con firmeza, que lo hagamos con autoridad, pero también que lo hagamos con amor, lo hagamos con prudencia, lo hagamos también procurando no causarles daño. Muchos castigos lo podemos hacer sin golpes, sin vara. Y esa vara, no, lo que le digo, no es un garrote de béisbol, no, es una varita que uno la muestra, pero podemos castigar de otras maneras, quitándoles el celular, no dejándolos ir al partido de fútbol que más les gusta. Bueno, hoy en día no salen de nuestras casas, así que todo el tiempo están en nuestras casas, pero hay maneras de limitar lo que a ellos les gusta para que ellos entiendan que hay unas consecuencias cuando no se portan bien, que hay unas consecuencias cuando no están haciendo las cosas correctas, que aprendan a respetar sus padres. Dice la palabra del Señor allí en Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 12, hablando de los diáconos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así que con esa autoridad que Dios nos da como padres de familia para que sepamos gobernar bien nuestros hijos y gobernar bien nuestras casas. Y reitero que si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Si nos falta sabiduría para corregir a nuestros hijos, pidámosela a Dios. No los maltratemos, no, pero sí corrijámoslos, sí encaminémoslos, sí disciplinémonos, porque la palabra misma nos enseña que Dios a quien ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si Dios nos disciplina a nosotros como sus hijos, también nos enseña que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, pero Dios lo ha hecho con amor. Tanto fue el amor de Dios que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nosotros también debemos aprender de nuestro Padre Celestial para corregir a nuestros hijos con amor, a disciplinarlos con amor, a encaminarlos con amor, a decirles y a presentarles las consecuencias de una manera prudente, de una manera también sabia, para no causarles daño, unos daños que a veces son irreparables, unos daños que causan secuelas en su corazón, en sus vidas, que traen amargura en su corazón, no, saberlos corregir con prudencia, con sabiduría, para que después el niño llegue al arrepentimiento, llegue a reconocer su falta, su error, y a reconocer y volver a encaminarse por el buen camino. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Un padre de familia también es maestro. Padre de familia, que enseñemos a nuestros hijos, padres de familia, que le enseñemos. Ellos aprenden de nuestro ejemplo, pero ¿qué enseñarle a nuestros hijos? Enseñarle lo bueno. Nosotros debemos ser santos. ¿Y qué es ser santo? Quiere decir santo, apartado del mal, reservado para Dios. Eso es lo que debemos enseñarle también a nuestros hijos, a ser santos, a que uno debe apartarse del mal, que muchas veces sin uno estar buscando las oportunidades para hacer cosas indebidas le llegan y se las presentan, pero nosotros tengamos la sabiduría para no caer en eso, no dejarnos llevar por esas propuestas, por esas situaciones, no, sino que nosotros seamos santos si nos ven o si no nos ven, que nosotros seamos santos en nuestra casa o fuera de nuestra casa, que nosotros seamos santos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, en todo momento seamos santos en la congregación, no seamos unas personas de apariencia, no, sino que seamos santos, que también seamos personas, padres rectos, que nos sometemos a la palabra de Dios, que nuestras vidas están regidas por la palabra de Dios, que seamos íntegros en toda nuestra vida, y que ser íntegro es que no tiene motivo de reproche, que no haya algo que tengamos de qué avergonzarnos, no, nosotros fuimos
antes de conocer al Señor, hicimos muchas cosas de las cuales nos avergonzamos, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, pedimos perdón, reconocimos que nos habíamos equivocado, mucho, que habíamos hecho muchas cosas indebidas, pero pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos, reconocimos que necesitábamos del perdón de Jesús y entregamos nuestras vidas a Él, descendimos a las aguas del bautismo y allí fuimos perdonados, lavados y se nos dio vestiduras resplandecientes. Y de ahí en adelante nuestro propósito como padres, como familia, como hombres y como mujeres de Dios debe ser mantener esas vestiduras santas, mantener esas vestiduras resplandecientes y que nuestros hijos vean ese ejemplo en nuestros hogares, que nuestros hijos sean permeados por ese amor, esa santidad, esa rectitud, esa integridad de cada una de nuestras vidas. Pero si en este momento no somos íntegros, pidámosle al Señor misericordia, pidámosle al Señor perdón. Si nuestras vidas no son santas, hay cosas que manchan nuestro corazón, que manchan nuestra relación con Dios. Hay oportunidad porque Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia. Y como padres de familia, de pronto tengamos que tomarnos de la mano y decirle al Señor, ayúdanos, Señor, porque no estamos haciendo las cosas bien, porque estamos fallando, pero hay oportunidad, porque mientras hay vida hay esperanza. Así que tal vez en esta hora sea la oportunidad para decirle, Señor, pidámosle esa sabiduría a Dios, Señor, danos esa sabiduría tuya, esa sabiduría divina, Señor Jesucristo. Necesitamos de ti, necesitamos de ti. Pero como padres también debemos ser esos sacerdotes de nuestro hogar. Si está el padre de familia, si está la cabeza del hogar, que es el hombre de la casa, él es el sacerdote del hogar que ministra la palabra del Señor, hacer por qué no volver a nuestros altares familiares si se ha perdido ese hábito, si se ha perdido esa costumbre, si se ha perdido eso tan bonito que es llegar por la noche. Generalmente lo hacemos por la noche, de tener nuestro altar familiar, de compartirle la palabra del Señor a nuestros hijos, de cantar con ellos un coro, de hacer nuestro devocional, de poner un día al niño a predicar la palabra, de poner un día al otro niño a cantar las alabanzas, de pronto otro día al papá, el otro día a la mamá, y así cada día enseñar un texto de la palabra del Señor, cada día tomarnos de las manos si es posible, decirle, Señor, ayúdanos, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia está en tus manos. Danos sabiduría, Señor, ayúdanos a enseñarles la palabra del Señor. Dice que cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayamos por el camino, en todo momento recordarles que hay un Dios que lo ve todo, que hay un Dios que lo conoce todo, que hay un Dios que nos guarda, que hay un Dios que nos sustenta, que hay un Dios que nos provee. Y así como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque haya escasez en la casa, aunque haya una situación difícil económica, aunque haya una situación compleja que se está atravesando, pero que no falte la presencia del Señor Jesucristo en nuestros hogares, que falte todo lo demás, pero que no falte la presencia del Señor Jesucristo, que no falte la dirección del Señor en nuestras vidas, que el Señor sea el que tenga el control de ese hogar, de esa familia. Necesitamos aferrarnos al Señor. Hoy más que nunca necesitamos ser padres de bendición, ser padres sabios, con la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría que no proviene del conocimiento secular, sino la sabiduría que proviene del conocimiento de la palabra de Dios. Pedirle al Señor que Dios ponga temor en nuestro corazón, pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude, que nosotros solos no podemos, pero que el Señor nos ayude a ser esos padres sabios. Necesitamos ser esos padres sabios, necesitamos tener hogares de bendición, hogares que reflejen la obra de Jesucristo, hogares que marquen la diferencia en nuestro contorno, contra nuestros vecinos, en el lugar, en nuestro barrio,
nuestra sociedad. Necesitamos transformar esta sociedad que donde está sumida en los antivalores, sumida en cosas que dañan, sumida en cosas que le hacen daño. Necesitamos que el Señor guarde a nuestros hijos de caer en cosas trágicas, en vicios, en la drogadicción, en muchas cosas. Necesitamos aferrarnos del Señor, que el Señor nos ayude. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos orar como familia, cogernos de la mano del Señor. Necesitamos la dirección del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestros hogares, que tenga misericordia de nosotros como padres. Necesitamos que el Señor nos ayude. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo alcanzarlo? Y dice la palabra que se lo pidamos a Dios. Le pidamos al Señor que ponga ese temor de Dios en nuestros corazones y en el de nuestros hijos. Necesitamos que cada esposo, que cada esposa, que cada madre de familia, que cada padre de familia entienda la importancia de que nuestras vidas deben depender de Dios, que no es en minuto, que no es cada 8 días, sino que es las 24 horas del día que necesitamos de Dios, que necesitamos aferrarnos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón al Señor, que necesitamos que el Señor Jesucristo nos ayude. No podemos solos, no tenemos las capacidades, no nos sentimos capaces, no tenemos la fuerza de cambiar lo que tal vez debemos cambiar, pero el Señor Jesucristo nos puede ayudar. Y en esta hora yo les invito, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos ven, Dios es un Dios de oportunidades, su misericordia es para siempre. Y la palabra del Señor nos muestra ejemplos, muchos ejemplos de hombres y de mujeres que siguieron y se aferraron al Señor. Vemos aquella madre de Moisés que ella cuidaba y protegía a su hijo. Que el Señor nos ayude también a ser esas mujeres y esos hombres que cuidemos y protejamos a nuestro hijo. Vemos allí un ejemplo de Job, que él todos los días se levantaba a ofrecer sacrificios, a ofrecer holocaustos, porque si alguno de sus hijos hubiese pecado, y nosotros debemos seguir ese ejemplo de ser esos padres que todos los días ofrezcamos holocaustos de oración, de alabanza, de adoración al Señor Jesucristo por nuestros hijos, por si han pecado, por si están en cosas que no deben, para que el Señor los ayude a encaminar por el camino correcto, por el camino de su palabra, que el Señor los sostenga, que el Señor los guarde, que el Señor no permita que se desvíen ni a derecha ni a izquierda, pero eso depende también de nosotros. Que seamos entendidos, que seamos sabios para instruir. No tenemos el conocimiento, las habilidades, las capacidades, pero Dios puede darnos esas capacidades si se las pedimos a Él. Dice la palabra, falta, alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y esa es la invitación en este día. Esa es la invitación en esta hora. Eso quiero que les quede en su corazón y que me quede en mi vida. Pidámosle al Señor que nos puede ayudar. Necesitamos una sociedad transformada, pero ese cambio, esa transformación empieza por cada hogar, por cada familia. No es los maestros del colegio los que cambian a nuestros hijos, no es el pastor el que cambia a nuestros hijos, no es el líder de jóvenes, el líder de dominical, el líder de Dorcas que cambia a nuestros hijos, no, es el poder de Jesucristo que puede cambiar nuestro hogar, es el poder de Jesucristo que puede cambiar la mente y el corazón de nuestros hijos y también la nuestra, si necesitamos que esas vidas nuestras también sean transformadas, sean renovadas. ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta hora que nos ayude? Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor ponga en nuestro corazón temor de Dios, que si es necesario el Señor ponga un corazón nuevo, unos pensamientos nuevos, unos paradigmas más nuevos en nuestra vida, para que nuestras vidas sean transformadas, que seamos hogares nuevos, pero llenos de la presencia del Señor, sostenidos de la mano del Señor Jesucristo.
Oremos, Señor Jesús, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. En esta hora reconocemos que necesitamos de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor. Padre Celestial, te entregamos nuestros hogares en tus manos una vez más, Señor, como padres de familia, Señor, como esposos, como esposas, Señor. Oh Jesús de Nazaret, que tú nos ayudes, Señor Jesucristo. Oh Dios mío, hoy, Señor, reconocemos que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor Jesucristo, de la sabiduría que tú sabes dar, Señor Jesús, para ser esos hombres sabios, esas mujeres prudentes, Señor, esas mujeres íntegras y esos hombres íntegros, sabios, temerosos de ti, Señor, así como aquel Abraham que ciegamente creía en ti, te obedecía, Señor. Así como aquel Isaac que también aprendió a ofrecer sacrificios a ti. Así como aquel Jacob, Señor Jesucristo, y generación tras generación, Señor, vieron tu gloria, Señor, porque aprendieron a depender de ti, Señor. Necesitamos, Señor, en esta época, en nuestros días, en nuestro hogar, Señor, también aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, ayúdanos. Queremos tener hogares transformados, pero poder de tu palabra, con la unción tuya, Señor Jesús. Que el respeto en nuestros hogares se permeado, Señor Jesucristo, que el amor tuyo, Señor, impregne nuestros corazones, Señor Jesucristo, impregne bien nuestros hijos, Señor. Oh Jesús, necesitamos mujeres como Ana, necesitamos mujeres como la madre de Moisés, necesitamos hombres como Samuel, Señor, que desde su niñez aprendieron tu palabra y se aferraron a ti y no se soltaran de tu mano, Señor. Necesitamos jóvenes como Daniel íntegro, sin tacha alguna, Señor Jesús, idóneos para estar en el palacio del Rey, Señor. Necesitamos niños como Jeremías, que le ardía la palabra de Dios en su corazón. Oh Señor, hoy reconocemos que necesitamos de ti. Necesitamos niños como Timoteo, que desde su niñez aprendieron las sagradas escrituras, Señor. Necesitamos hogares llenos de tu sabiduría, Señor, cogidos de tu poderosa mano, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta hora, te lo ruego, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesucristo, Dios mío, gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús.